a Dios esta mañana por la oportunidad que nos da de poder reunirnos a través de esta plataforma. eh, Algo distinto, como se ha dicho desde un comienzo cuando comenzamos a realizar estos servicios online, pero sin duda también ha sido de bendición porque también nos podemos ver a través de esta forma virtual, podemos darnos cuenta que hemos estado bien, que Dios nos ha guardado y eso también es de mucha bendición. En este tiempo de pandemia que aún no sabemos cuándo va a terminar, que cuando creemos que ya todo está pasando, comienzan de nuevo a resurgir rebrotes, nos damos cuenta que Dios nos ha sostenido hasta ahora. Y Él ha demostrado su fidelidad y nos ha guardado, creo yo, en completa paz, como decía el devocional que leía el hermano David, porque de una u otra forma hemos perseverado en su palabra, hemos meditado en Él cada día, y eso nos ha permitido seguir adelante, seguir confiando de que Dios es nuestro Señor, es nuestro ayudador. Em, sí hemos tenido quizás pérdidas de familiares cercanos, no sé, amigos, pero es parte de toda esta situación que estamos viviendo, que no es normal, claramente es muy anormal, es algo que yo creo que nadie se esperaba, pero estamos en medio de esto y debemos seguir confiando de que Dios es nuestro ayudador, de que Dios es nuestro guardador. Y en línea con eso, quiero que meditemos en un versículo que es demasiado conocido, que yo creo que ni siquiera van a tener necesidad de abrir la Biblia, y está en el Salmo 23, en el versículo 1 y 2, en donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Como decía, es un texto muy, pero muy conocido, pero siempre Dios nos quiere hacer entender distintas cosas a través de su palabra. Y Él, como decía, ha sido fiel con nosotros. Él nos ha guardado, nos ha protegido de toda dificultad, no tan solamente de este virus, sino que de otras enfermedades que año a año van apareciendo o son normales dentro de. Creo que Dios nos ha guardado y nos ha protegido. El salmista, entendiendo muy claro de qué se trataba la labor o la función de un pastor, siendo él pastor de ovejas, cuidando las ovejas ahí en el desierto, cercano a donde él vivía junto a su familia. eh, Entendemos y sabemos a través de la escritura que él pasó por muchas situaciones, tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles para poder defender a sus ovejas, pero él tenía claro de que por sobre todo eso también él tenía un pastor, y su pastor era Jehová. En este tiempo en que, vuelvo a repetir, estamos viviendo en esta situación anormal y no sabemos cuánto tiempo más va a pasar hasta que esto se normalice, entre comillas, debemos confiar en que Jehová es nuestro pastor. Y aquí hace un punto y coma, por lo tanto debemos ahí meditar, pensar, ¿qué es, cómo nosotros vemos a Jehová, a nuestro Dios? Si lo vemos como pastor o no, si lo vemos como nuestro proveedor solamente, si lo vemos como el que nos protege solamente, si lo vemos como el que nos alienta o también como el que nos corrige, porque de una u otra forma yo creo que hemos tenido cercanía nosotros como personas del sur, con ovejas, con rebaños de ovejas, y muchas veces también cuando las ovejas se querían desviar o pasar para el cerco de al lado, nosotros cuando la estábamos cuidando teníamos que ir y, no sé, con una varilla o retarlas de alguna otra forma, las corregíamos para que volvieran al territorio en donde ellos le pertenecía. Por lo tanto, también ser pastor implica no solamente dar cobertura, no solamente dar protección, alimentos, sino también la corrección. Y estas cosas son las que encierran hoy en día el hecho de nosotros como hijos de Dios ver a Dios como nuestro pastor, de que Él también en estas circunstancias que estamos viviendo, Él también nos corrige y también nos va mostrando el camino hacia donde debemos seguir. El camino claramente lo podemos encontrar en su palabra. Difícilmente nosotros como hijos de Dios vamos a ver a dónde dirigirnos si hemos dejado de lado la palabra, si hemos dejado de lado de la oración. Y ahí también, cual más, cual menos, nos vemos muchas veces alcanzados, porque ¿qué hemos hecho en este tiempo de pandemia en nuestro hogar? El pastor decía, hemos tenido tarea para la casa, y efectivamente es así.
porque de una u otra forma estábamos insertos en este movimiento o muchas veces conformismo y que nos congregábamos los distintos días en nuestras congregaciones y de repente quizás nos olvidábamos dentro de la semana de lo que era el ser cristiano. No quiere decir que suceda con nosotros, pero al hablar en rango general estamos claros que es así, que la iglesia en el último tiempo estaba fallando mucho en lo que era el núcleo familiar, que es la base y el fundamento para poder también llevar hacia adelante un evangelio sano, un evangelio eh, que sea completo. Y es acá donde nos da a entender el salmista que Jehová es nuestro pastor. Él es el que encierra todo lo que es nuestra protección, nuestro sustento, nuestro alimento y también el que nos corrige cuando nos queremos apartar de sus caminos. Porque tenemos conocimiento de muchos que hoy en día se han apartado, que quizás estaban insertos en una religiosidad, estaban insertos en una costumbre y por el hecho de no congregarse hoy en día en un templo físico, se han dejado influenciar por las corrientes de este mundo y han olvidado los preceptos bíblicos, se han olvidado de lo que ellos quizás un día escucharon, porque también quizás solamente lo escucharon, pero no lo internalizaron en su corazón y menos lo pusieron por obra. Así que nos ayude Dios para que no caigamos también nosotros en eso, sino que podamos seguir adelante. Luego de Jehová es mi pastor, de inmediato dice, nada me faltará. Y yo creo que acá todos coincidimos en que en este tiempo no nos ha faltado nada. No todos quizás pueden decir lo mismo que yo partí diciendo en un principio, que en mi caso no ha habido mucha variación porque yo desde el día uno seguí haciendo rutas, seguí trabajando, recorriendo los distintos lugares y ciudades que me competen, pero hay otros que lamentablemente han perdido su trabajo. Muchos de los hijos de Dios hoy en día están cesantes, pero también, sin lugar a duda, Dios les ha sustentado, les ha guardado y ha sacado de donde hay para llevar a donde no hay, porque Él es fiel a su palabra y Él nos dice a través de este salmo que escribió David, que nada me faltará. David lo hacía con conocimiento de causa porque él había vivido una vida de pastor, por lo tanto entendía lo que era Jehová para él. Él era su pastor y por lo tanto nada le faltaba. En el segundo versículo que meditamos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay algo que debemos entender y es que las ovejas para poder descansar necesariamente deben de estar satisfechas, de lo contrario no van a descansar, van a seguir buscando alimento, van a seguir recorriendo el terreno para poder saciar su hambre. De esa forma también nosotros para poder encontrar descanso en nuestro pastor que es Jehová, que es Dios, debemos estar alimentados, debemos estar saciados de su palabra, debemos estar alimentados de su enseñanza, debemos alimentarnos cada día de la palabra de Dios para poder descansar, de lo contrario vamos a seguir sin poder descansar, que es obviamente lo contrario a descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es parte de lo que el salmista escribía. Y vuelvo a repetir, para poder descansar nosotros debemos estar saciados. ¿Dónde encontramos esa saciedad? ¿Dónde encontramos esa llenura? Es a las plantas de Cristo, es a través de su palabra, a través de la oración, de la meditación día a día, donde vayamos, donde estemos, podamos estar confiando de que Cristo está de nuestro lado, que Él está con nosotros, como muchas veces lo cantamos como poderoso gigante. Él va por delante, derribando murallas, derribando todo lo que se nos pueda colocar por delante, porque Él es nuestro pastor y Él nos guarda, Él no permitirá que nada nos falte, y Él nos va a hacer descansar en delicados pastos. Y luego sigue, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta, que la oveja para descansar necesariamente debe tener una sensación de seguridad, porque de lo contrario va a estar alerta o quizás se va a arrancar o se va a ir
a buscar cobijo a otro lado. Y eso, vuelvo a repetir, los que hemos tenido la experiencia de poder vivir en el campo o pasar algún tiempo en el campo, nos damos cuenta de que es así, que se acostumbra al rebaño de ovejas, a la más líder, digamos, colocarle una campanita, cosa que cuando se asustaban por algo, esa campana emitía un sonido y alertaba a los perros de la casa y por ende a los que vivían en la casa. Bueno, cuando la oveja siente que se está viendo afectada su seguridad, lamentablemente no puede descansar y está inquieta y está impaciente. No sé cuál es la situación que nosotros estamos viviendo en este tiempo. No sé si estamos pudiendo descansar o estamos impacientes de lo que puede suceder, de que si nos vamos a infectar, si no nos vamos a infectar, qué va a pasar con nuestros seres queridos. Hay mucha impaciencia en este tiempo que se está viviendo, pero también debemos entender de que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En la mañana aprendíamos en la escuela dominical que el apóstol Pablo decía de que todo lo que él había padecido, de que todo lo que él había vivido, había redundado en el crecimiento del evangelio. Es medio paradójico entender de que él estaba prisionero, estaba sufriendo todos los padecimientos que sufre un prisionero y que yo comentaba ahí que obviamente no guarda relación a lo de hoy en día, porque hoy en día hay distintos tipos de cárceles, unas con más comodidades que otras. En ese tiempo eran cuevas solamente llenas de humedad, quizás de ratas, de distintas cosas que se podían ver, pero aún el apóstol Pablo ahí le decía a sus hermanos de que lo que él estaba padeciendo había redundado en bendición, había servido para que el evangelio creciera. ¿De qué forma nosotros hoy en día estamos utilizando esta pandemia que estamos viviendo en bien de aquellos que no tienen a Cristo? Y por ahí una hermana también comentaba y decía que se veía como pequeña porque quizás ya en todo este tiempo debería haberle predicado a todos sus vecinos. Y yo pensaba también lo mismo y en este momento yo me encuentro en el segundo piso y veo todas las casas de mis vecinos acá y decía, han pasado 3 años y quizás con suerte a uno le he hablado de Cristo. ¿Qué pasa con el resto? Entonces también el hecho de que Jehová sea nuestro pastor también está la parte de corrección que mencionaba antes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo para que redunde en bendición lo que estamos viviendo? Porque sin lugar a dudas yo creo que cada uno de nosotros hemos podido vivir en paz, hemos podido vivir confiados. Obviamente está la inseguridad, como decía, de que no sabemos qué nos puede pasar afuera. Yo cada día que me levanto tranquilo porque obviamente dentro de lo responsable que Dios nos llama a ser nosotros también como hijos de Dios, como cristianos o como hombres y mujeres, tengo los resguardos necesarios con la mascarilla, con el lavado de manos cada cierto rato, pero por sobre todas las cosas estamos en las manos de Dios, que estamos propensos que andamos en contacto con distintas personas todos los días, pero ahí vemos la mano de Dios que Él nos ha guardado. Pero ¿cuál es la inseguridad que nosotros nos puede mover quizá en este tiempo que no nos permite descansar? Aun cuando Dios a través del salmista nos dejó esta palabra que Jehová es nuestro pastor, que nada nos falta y que en lugares de delicados pastos nos va a hacer descansar. Quizás no podemos o no estamos descansando en este tiempo porque algo nos inquieta, algo nos está quitando esa posibilidad de poder descansar y disfrutar de estas aguas de reposo en medio de la dificultad. Quizás ese es un autoanálisis que debemos hacernos en este tiempo, en esta mañana, porque independiente de que nos vaya a suceder o no, debemos tener en cuenta que nuestra vida está en las manos de Dios. Y acá quiero tocar otro punto muy importante que quizás se ve y usted lo ha meditado a lo mejor, y es que nos sentimos preocupados de qué nos puede suceder y como que en cierta forma nos aferramos a lo que estamos viviendo en esta tierra y nos olvidamos de que lo que nos espera en un futuro es más glorioso, es más grande, es más maravilloso. Y el lado humano florece y es normal porque somos carne. Y nos da miedo quizás muchas veces de que lo que nos pueda pasar. ¿Qué me va a pasar si me contagio?
iré a poder salir adelante o iré a morir. Muchos hijos de Dios han partido en este tiempo por esta pandemia, por este virus. Pero la promesa de ellos también, la promesa para ellos también seguía fiel. Y sin duda, también muchos de ellos hoy están en los brazos de Cristo, ya disfrutando de esa maravillosa promesa de poder vivir con Cristo por una eternidad. Y es ahí donde nuevamente cito a Pablo y en donde en la mañana estudiamos en la escuela dominical, en donde dice que para él el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que declaraba Pablo. Y es lo que también no se nos debe olvidar a nosotros, que cada uno de nosotros tenemos un día en que nacimos y un día en que vamos a partir de esta tierra, y esa es la ley espiritual y es la ley natural, porque no somos eternos en este cuerpo corruptible, pero sí tendremos una eternidad con Cristo en un cuerpo transformado y glorificado. Entonces, volviendo al texto, ¿estamos realmente pudiendo descansar o hay algo que nos está inquietando, que nos está impidiendo poder descansar en Cristo? Lo otro que necesita una oveja para poder descansar es tener confianza en su, en su, en su pastor, tener confianza en quien lo cuida, porque si el pastor siempre va con una vara y las castiga, aun cuando son animales y quizás nosotros pensamos que no entienden, de cierta forma también interpretan ciertos gestos y los animales también de una otra forma entienden y van a sentir la inquietud si el pastor actúa de forma correcta o no. Aquí es lo que quiero llevar. Nosotros realmente confiamos en nuestro pastor, confiamos en Jehová, o hemos confiado 50 y 50, 50% en Jehová y 50% en nuestras propias fuerzas. Hoy más que nunca es cuando debemos nosotros colocar total dependencia en las manos de Dios. Hemos podido aprender a depender de Él en distintas situaciones, tocando nuevamente lo económico. Muchos de los hermanos y quizás muchos de los que estamos presentes en esta sesión, hemos tenido que aprender a depender de la provisión de Dios, como decimos, a vivir por fe, porque quizás no está el trabajo, quizás no están los ingresos que están en un tiempo normal, pero hemos tenido que aprender a depender de Él. También debemos depender de Él en todas las áreas de nuestra vida, y es algo que de repente se hace complicado porque estamos muchas veces acostumbrados a poder realizar las cosas como a nosotros se nos antoja, como a nosotros nos parece, pero no le pedimos la dirección a Dios, lo que Él realmente necesita de nosotros. Y lo que quizás en este tiempo Él necesita que nosotros seamos solidificados a través de su palabra, en medio del hogar, en la familia, para que cuando salgamos de toda esta situación que estamos viviendo no volvamos a ser los mismos. Porque quizás ahora se detectó esta pandemia, este virus llamado COVID-19, pero también por siempre ha existido el virus de la indiferencia, el virus de la falta de perdón, el virus del odio, del rencor, de la falta de amor entre nosotros mismos como cristianos. Si bien es cierto, este virus de tarde o temprano va a ser derrotado a través de la vacuna, de los distintos medios que va a ocupar la medicina, también preocupémonos de que cuando volvamos nuevamente a reunirnos como hijos de Dios, hayamos derrotado también esos virus de la indiferencia, de la falta de perdón, el virus del desamor, del que no nos importe lo que le pasa a los demás, sino que nos importe solamente lo que nos pasa a nosotros, que eso es conocido como egoísmo. Tantas situaciones que nosotros debemos analizar y que hemos tenido tiempo de analizar en este tiempo. Por eso Dios nos dice a través de su palabra en esta mañana y a través de lo que escribió el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente descansar en Él, para que nada nos inquiete, sino que podamos descansar plenamente
en lo que Él nos entrega, en estos lugares de delicados pastos, estos pastos verdes, en donde Él nos alimenta a través de su palabra, y poder descansar junto a aguas de reposo para saciar nuestra sed, que también volvemos nuevamente a llegar a la palabra de Dios. Tanto yo como usted tenemos muchas falencias y vamos a seguir teniéndolas porque no somos perfectos. Vamos camino a la perfección, pero mediante vayamos en ese camino también vayamos meditando en qué lugar tenemos a Dios puesto hoy en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque dependiendo de eso, cuando salgamos de esta pandemia, vamos a marcar la diferencia. De lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos, viviendo eh, no un evangelio integral, sino que segmentado. Y es lo que no quiere Dios que pase, sino que podamos salir fortalecidos de todas estas situaciones que estamos viviendo, confiando plenamente de que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Voy a invitarlo a que oremos a Dios para poder dar gracias a Él también por esta meditación de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición de poder meditar en tu palabra, Señor, en este texto tan conocido, pero que cada día tú también nos renuevas, Padre Celestial, la fuerza a través de él, y nos dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos ha de faltar. Te agradecemos porque tú lo has demostrado en este tiempo, lo seguirás haciendo, pero también de nosotros queda una gran responsabilidad, Señor, de poder tomar en cuenta, Padre, si realmente estamos descansando en ti o si estamos preocupados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que podamos tener la mirada fija en ti, Jesús, como también en algún momento la tuvo el apóstol Pedro, pero cuando comenzó a ver la tempestad, comenzó a tambalear y se comenzó a hundir. Ayúdanos para poder tener la fortaleza, Dios, y poder nunca sacar la mirada de ti. Que por sobre todas las cosas vengan vientos, vengan tempestades, podamos tener la mirada en ti, Jesús, que tú eres el blanco perfecto, que tú nos llevas de tu mano. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que están participando en esta mañana en este culto, a nuestros pastores, a cada joven, a cada señorita, a nuestros hermanos adultos, Señor, a los matrimonios. Bendíceles, fortalece sus vidas y que cada día, Padre Santo, puedan seguir adelante confiando en ti, Jesús. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sustento, tú eres el que nos prometiste vida eterna y sin duda así va a ser, Dios, y confiamos y creemos que ya sea que vivamos o que muramos, para ti somos Jesús. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga el mensaje entregado en el día de hoy. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Andrés. Que cada día nuestro Padre pueda darle cada vez más sabiduría, ampliando ese conocimiento que Él ha puesto en su vida, para que Él también, nuestro hermano Andrés, nos siga exhortando cada vez que sea necesario a través de la palabra. Y que podamos meditar que Él es nuestro pastor, nuestro Dios es nuestro pastor, y que Él va delante de nuestro, al lado nuestro y detrás nuestro, para cuidarnos y guiarnos, obviamente, para que podamos descansar en Él y confiar en Él. Así que el Señor bendiga la palabra exhortada